Audiolibro, Entendiendo el pecado según la Biblia. Capítulo 1. Definición y naturaleza del pecado. El concepto de pecado es fundamental en la Biblia, pues revela nuestra relación con Dios y nuestra necesidad de su gracia y redención. Desde una perspectiva bíblica, el pecado se define como cualquier pensamiento, acción o actitud que contradice la voluntad de Dios y su propósito para nosotros. En esencia, pecar es desviarse de los caminos de Dios y de su carácter santo. En Romanos 3, 23, el apóstol Pablo nos recuerda que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este versículo enfatiza que el pecado afecta a toda la humanidad, no hay una sola persona exenta. La naturaleza del pecado no se limita a actos específicos, sino que engloba una condición espiritual que afecta nuestra relación con Dios. En términos bíblicos, el pecado nos separa de Dios, quien es completamente santo y justo. Otro pasaje fundamental es 1 de Juan 3:4, donde se declara que todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Este versículo explica el pecado como una transgresión de la ley divina. Así, cuando desobedecemos los mandamientos de Dios, nos apartamos de su diseño perfecto y rechazamos su autoridad. El pecado es, en esencia, una rebelión contra el amor y la soberanía de Dios. La Biblia enseña que el pecado afecta no solo a quienes lo cometen, sino también a la creación entera. Este alejamiento de la voluntad de Dios desvirtúa su propósito para la humanidad, que es vivir en armonía con Él y con su creación. Al vivir fuera de su voluntad, perdemos la paz, la justicia y la santidad que Él desea para nosotros. Dios creó al ser humano para reflejar su carácter y su amor. Sin embargo, el pecado introduce una barrera entre nosotros y nuestro propósito original, llevando a la humanidad a buscar en otros lugares la plenitud que solo se encuentra en Dios. Es en este contexto que la Biblia nos llama a reconocer nuestra condición y la necesidad de volvernos a Dios. A lo largo de las Escrituras, se nos invita a aceptar su gracia y redención en Cristo, para restaurar nuestra relación con Él y vivir conforme a su voluntad. En resumen, el pecado, según la Biblia, es cualquier acción o actitud que se opone a Dios y su plan para nosotros. Comprender la naturaleza del pecado y su impacto es el primer paso hacia la restauración, reconociendo nuestra necesidad de volver a Dios y vivir una vida que refleje su carácter santo. Capítulo 2. El origen del pecado, la caída en el jardín del Edén. Para entender el origen del pecado, la Biblia nos lleva al relato de la creación y la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén, una historia que marca el inicio de la desobediencia humana y la separación de Dios. En Génesis 3, 1 al 19, encontramos el relato de cómo el pecado entra en el mundo a través de una elección consciente de desobedecer a Dios. Este capítulo no solo es una narración histórica, sino también una revelación de la naturaleza humana y de las consecuencias profundas del pecado. El capítulo comienza describiendo cómo Dios creó un entorno perfecto para el hombre y la mujer, dándoles libertad para disfrutar de toda la creación, con una sola prohibición: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esta instrucción era una prueba de obediencia y confianza en Dios, quien deseaba que Adán y Eva eligieran seguir su voluntad libremente. Sin embargo, la serpiente, símbolo del engaño y la tentación, se acerca a Eva y la incita a dudar de las intenciones de Dios, afirmando que comer del fruto prohibido los haría como Dios, conociendo el bien y el mal. Génesis 3:5. Eva, cautivada por el deseo de conocimiento y poder, toma del fruto y lo comparte con Adán. Este acto de desobediencia aparentemente simple es, en realidad, un rechazo de la autoridad de Dios y una afirmación de independencia. En este momento, el pecado entra en el mundo, y con él, las consecuencias devastadoras que afectan no solo a Adán y Eva, sino a toda la humanidad. Ambos descubren su desnudez y se esconden, sintiendo vergüenza y miedo, emociones que antes no existían. Este cambio indica la separación de Dios, pues el pecado rompe la relación de intimidad que ellos disfrutaban con su Creador. En Romanos 5:12, el apóstol Pablo reflexiona sobre esta caída, afirmando que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esta afirmación muestra cómo el pecado de Adán tiene un impacto universal. La humanidad hereda la naturaleza pecaminosa y las consecuencias del pecado original, es decir, la separación espiritual de Dios y la entrada de la muerte en el mundo. Las implicaciones de este acto son vastas. En Génesis 3, Dios declara las consecuencias específicas:
el dolor en el trabajo y en la maternidad, el conflicto en las relaciones y, finalmente, la muerte física. Estas consecuencias son un recordatorio de que el pecado tiene un costo, y que la elección de vivir en contra de la voluntad de Dios acarrea un peso real y profundo en la vida humana. Sin embargo, Dios no abandona a la humanidad en su condición caída. En el mismo relato de Génesis, Él provee una promesa de redención, anunciando la llegada de un Salvador que vencerá el mal y restaurará la relación con Dios. La caída en el jardín del Edén no solo es el relato del origen del pecado, sino también el principio de la historia de redención que culminará en Cristo. El pecado trajo oscuridad y sufrimiento, pero también hizo posible la revelación de la gracia y el amor de Dios. A través de su Hijo, Dios provee una salida del pecado, una restauración que reconcilia a la humanidad con su Creador. Capítulo 3. Las consecuencias del pecado. El pecado no solo afecta la relación de una persona con Dios, sus efectos se extienden a todos los aspectos de la vida humana, tanto espiritual como emocional y físico. La Biblia enseña que el pecado trae consigo una carga pesada y consecuencias inevitables, generando separación de Dios, pérdida de paz y gozo, y un deterioro integral en la vida humana. En Isaías 59:2 leemos: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. Esta separación es la consecuencia más grave del pecado, ya que corta el vínculo de comunión que el ser humano tiene con su Creador. Al elegir vivir en pecado, el hombre se aleja de la presencia y la bendición de Dios, perdiendo la paz que solo Él puede brindar. Esta distancia genera un vacío espiritual que el mundo no puede llenar y, con el tiempo, lleva al alma a un estado de insatisfacción, frustración y ansiedad. Otra consecuencia profunda del pecado es la pérdida de paz y gozo. En lugar de vivir en armonía con Dios, el pecador experimenta una inquietud interior. Las Escrituras describen cómo el pecado afecta incluso el estado emocional y psicológico de una persona, trayendo consigo sentimientos de culpa y remordimiento. Esta carga emocional puede ser devastadora, pues el pecado interfiere en la paz mental y en el gozo verdadero que Dios ofrece a sus hijos. En el Salmo 32, David describe cómo se sintió mientras ocultaba su pecado: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Salmo 32:3. Reflejando el desgaste físico y emocional que resulta de cargar con el pecado sin arrepentimiento. En el plano físico, el pecado también tiene sus repercusiones. Aunque no todas las enfermedades o sufrimientos físicos son resultado directo del pecado personal, existe una conexión entre la caída de la humanidad y la entrada del sufrimiento en el mundo. Al romperse la relación con Dios, la creación misma quedó sujeta a maldición, y esto incluye el sufrimiento físico. Las Escrituras nos muestran que el pecado afecta a la persona de manera integral, y muchas veces, las malas decisiones pueden llevar a consecuencias físicas destructivas, como adicciones, enfermedades, y la degradación del cuerpo y de la mente. Finalmente, la consecuencia última del pecado es la muerte. En Romanos 6:23, el apóstol Pablo afirma: la paga del pecado es muerte. Esta muerte incluye no solo la muerte física, que es una consecuencia del pecado original, sino también la muerte espiritual, que representa la separación eterna de Dios. Para el creyente, esta verdad enfatiza la necesidad urgente de reconciliación y arrepentimiento. Sin embargo, el mismo versículo ofrece una esperanza: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Aunque el pecado tiene consecuencias graves y devastadoras, Dios ofrece una salida, una oportunidad de restauración y vida a través de Jesucristo. El pecado nos recuerda cuán lejos estamos de la santidad de Dios y cuánto necesitamos su gracia. Sus consecuencias son profundas y dolorosas, pero también nos llevan a reconocer la necesidad de un Salvador. Cristo vino al mundo precisamente para vencer las consecuencias del pecado, y a través de él, la humanidad tiene la esperanza de ser liberada de la muerte, restaurando la paz, el gozo y la comunión con Dios. Capítulo 4. La ley y el pecado. La ley de Moisés, entregada al pueblo de Israel, es mucho más que un conjunto de normas o reglas morales. Fue diseñada para revelar la santidad de Dios y la condición pecaminosa del ser humano. En su esencia, la ley muestra el estándar perfecto de Dios y, a su vez, revela las áreas donde los seres humanos fallan en cumplir con ese estándar. A través de la ley, se hace evidente que el pecado es real y que todos hemos quebrantado la voluntad de Dios. El apóstol Pablo, en Romanos 7:7,
expresa esta realidad diciendo, ¿qué diremos? Pues, ¿la ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. La ley actúa como un espejo que refleja el estado espiritual del ser humano, mostrándole la profundidad de su necesidad de redención. La ley no solo identifica el pecado, sino que también define el comportamiento que agrada a Dios, estableciendo principios y valores divinos para el ser humano. Estos mandamientos abarcan todas las áreas de la vida, desde el culto a Dios hasta las relaciones interpersonales. La intención de Dios al dar la ley no fue solo poner límites, sino guiar a su pueblo en el camino de la justicia, promoviendo la paz, el amor y la justicia en la comunidad. Sin embargo, al mismo tiempo, la ley hace que el pecado se haga más visible y concreto, mostrando al ser humano la incapacidad de alcanzar por sí mismo la justicia que Dios requiere. A través de la ley, Dios también muestra que la consecuencia del pecado es grave y que la justicia divina exige un pago por el pecado. Este peso de la ley dirige la atención del hombre hacia la necesidad de un Salvador. En Gálatas 3:24, Pablo describe este propósito diciendo, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley actúa como un tutor, señalando la necesidad de la gracia de Dios. Es por medio de la ley que el hombre entiende la magnitud de su pecado y su incapacidad para cumplirla plenamente, lo que crea una dependencia total de la misericordia de Dios. La venida de Jesús fue el cumplimiento de la ley y la respuesta a la necesidad de salvación que la ley misma reveló. Cristo, en su vida, muerte y resurrección, cumplió cada uno de los requerimientos de la ley, viviendo sin pecado y ofreciendo un sacrificio perfecto para expiar las transgresiones de la humanidad. A través de su obra redentora, Jesús no anuló la ley, sino que la completó y la llevó a su propósito máximo, la redención. En él, los creyentes encuentran la justicia que jamás podrían alcanzar por sus propios esfuerzos. Hoy en día, la ley sigue teniendo un rol fundamental en la vida del creyente, no como una carga de normas inalcanzables, sino como una guía que muestra el corazón de Dios. Cristo nos invita a seguir sus mandamientos en libertad y amor, reflejando la justicia y la gracia que Él ya cumplió en nuestro favor. La ley y el Evangelio no están en oposición, sino que juntos revelan el plan redentor de Dios para la humanidad. Capítulo 5. La redención en Cristo. La historia de la redención es el corazón del mensaje bíblico, y se centra en el sacrificio de Jesucristo como la solución definitiva al problema del pecado. El pecado, que ha separado a la humanidad de Dios, encuentra en Cristo una respuesta poderosa y transformadora. A través de su amor incondicional, Dios envió a su Hijo al mundo para llevar el peso de nuestros pecados y abrir el camino hacia una relación restaurada con Él. Juan 3:16 resume esta misión con las conocidas palabras, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Este acto de amor y sacrificio representa la esencia del plan de redención de Dios, que ofrece perdón y una nueva vida a todo aquel que cree en Cristo. Jesús, siendo completamente santo y sin pecado, asumió el castigo que nosotros merecíamos. En 1 de Pedro 2:24, el apóstol Pedro declara, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. Este versículo enfatiza que, a través de su muerte en la cruz, Jesús cargó con nuestros pecados y sufrió en nuestro lugar, reconciliándonos con Dios. Este sacrificio no solo expía nuestras faltas pasadas, sino que también nos libera del poder del pecado en nuestras vidas presentes, permitiéndonos vivir en justicia. La redención en Cristo no se limita a un perdón pasivo, es una transformación activa y profunda en la vida de quien lo recibe. Al aceptar la salvación en Jesús, el creyente experimenta una renovación espiritual, un nuevo nacimiento. El pecado ya no tiene dominio sobre él, y ahora puede vivir en la libertad y la justicia que Cristo ofrece. Esta transformación es posible no por mérito propio, sino por la gracia que Dios concede a través de la fe en su Hijo. Además, la redención que ofrece Jesús va más allá de la vida presente, es una promesa de vida eterna. Este regalo de vida eterna es tanto una esperanza futura como una realidad presente. Los creyentes pueden vivir con confianza y paz, sabiendo que su destino final está seguro en las manos de Dios.
La promesa de vida eterna otorga un propósito y sentido a cada acción y decisión, permitiendo que el cristiano viva en gratitud y obediencia al Dios que lo rescató. Jesús es, por tanto, la respuesta definitiva al pecado. En él, Dios reconcilia a la humanidad consigo mismo, derramando perdón, gracia y una nueva identidad en cada creyente. La redención en Cristo es completa y perfecta, y no hay condenación para aquellos que están en él. A través de su muerte y resurrección, Jesús venció el poder del pecado y ofrece la posibilidad de vivir una vida que glorifica a Dios, libre de culpa y llena de esperanza. Capítulo 6. El arrepentimiento y el perdón. El arrepentimiento y el perdón son elementos centrales en la relación de la humanidad con Dios, ofreciendo un camino de restauración y sanación del daño causado por el pecado. La Biblia enseña que el arrepentimiento sincero es un requisito esencial para experimentar el perdón de Dios. En Hechos 3, 19, se nos exhorta, así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Este versículo subraya que el arrepentimiento no es solo un cambio de mente, sino una transformación profunda que nos aparta del pecado y nos acerca a Dios. El arrepentimiento genuino implica reconocer la gravedad del pecado y desear fervientemente dejar atrás aquellas acciones y actitudes que ofenden a Dios. Es un acto de humildad que nos recuerda nuestra necesidad de su gracia y de su ayuda para poder cambiar. No es simplemente remordimiento, sino una convicción interna que impulsa una renovación verdadera y duradera. Esta disposición a abandonar el pecado permite que el perdón de Dios actúe en nosotros, sanando el corazón y restaurando nuestra comunión con Él. Dios, en su inmensa misericordia, promete perdonar a quienes se arrepienten y confiesan sus pecados. Primera de Juan 1, 9 nos asegura, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Este versículo revela la naturaleza fiel y compasiva de Dios, quien no solo perdona sino que también limpia nuestra vida de las manchas del pecado. La limpieza que Dios otorga no deja rastros de culpabilidad o vergüenza, es un perdón completo que restaura nuestra dignidad y nos permite caminar en libertad. La relación entre el arrepentimiento y el perdón es dinámica. Al reconocer y abandonar el pecado, permitimos que Dios actúe en nosotros, renovando nuestra vida y fortaleciendo nuestra fe. A través del perdón, experimentamos la paz que solo Dios puede dar, sabiendo que hemos sido aceptados y restaurados. El perdón de Dios no solo borra nuestros errores, sino que también nos da la oportunidad de empezar de nuevo, de crecer espiritualmente y de acercarnos más a Él. La obra de Jesucristo en la cruz es el fundamento de esta promesa de perdón. Jesús tomó sobre sí nuestros pecados para que, a través de su sacrificio, podamos ser reconciliados con Dios. Este acto de amor absoluto permite que el perdón divino esté disponible para todos, independientemente del pasado o la magnitud de las faltas cometidas. La sangre de Cristo derramada en la cruz purifica y renueva a todo aquel que confía en Él, eliminando cualquier barrera que el pecado haya podido levantar. El arrepentimiento y el perdón, entonces, son el inicio de una nueva vida, una que está alineada con la voluntad de Dios y llena de su amor. Cuando aceptamos este perdón y nos reconciliamos con Él, también somos llamados a perdonar a los demás, reflejando así la gracia que hemos recibido. Al vivir en el perdón, mostramos al mundo el poder transformador de Dios y damos testimonio de su bondad infinita. Así, el arrepentimiento sincero y el perdón de Dios son la base para una vida espiritual vibrante y para una relación cada vez más profunda con el Creador. Dios, en su fidelidad, extiende una y otra vez la oportunidad de redención a todos los que buscan su gracia, invitándonos a una vida en paz, libertad y comunión con Él. Capítulo 7. El pecado y la vida del creyente. La vida del creyente es un viaje continuo hacia la santidad y la conformidad con la imagen de Cristo. Aunque hemos sido redimidos y perdonados a través de la obra de Jesús en la cruz, la realidad es que los creyentes aún enfrentan tentaciones y luchas con el pecado. En Romanos 6, 14, se nos recuerda, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esta afirmación establece que, aunque el pecado sigue presente en el mundo, la gracia de Dios nos capacita para vivir en victoria sobre él. La santificación es el proceso mediante el cual los creyentes son transformados y apartados para el propósito de Dios. Este proceso no es instantáneo, es una obra continua que se lleva a cabo a lo largo de nuestra vida. La santificación implica tanto una acción de Dios, que nos aparta y nos hace santos,
como nuestra responsabilidad personal de vivir en respuesta a esa gracia. La Escritura nos insta a andar en el Espíritu, como se menciona en Gálatas 5, 16 y 17. Digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Esta lucha entre la carne y el Espíritu es una realidad diaria que cada creyente experimenta. Vivir de manera victoriosa sobre el pecado no significa que nunca caeremos o que no enfrentaremos tentaciones. Más bien, se trata de la disposición de buscar la ayuda de Dios y depender del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando caemos en el pecado, es fundamental recordar que no estamos solos, tenemos un abogado ante el Padre, Jesucristo, quien intercede por nosotros. Primera de Juan 2, 1. Esto nos da esperanza y la oportunidad de volver a levantarnos y continuar nuestro camino hacia la santidad. El camino de la santificación implica una serie de decisiones diarias. Los creyentes deben elegir la obediencia a la palabra de Dios y los principios que nos guían a vivir de acuerdo con su voluntad. Esto incluye cultivar hábitos espirituales, como la oración, el estudio de la Escritura y la participación en la comunidad de fe. Al hacerlo, nos mantenemos conectados a la fuente de nuestra fuerza, que es el Espíritu Santo. Asimismo, es esencial recordar que el pecado no define nuestra identidad como creyentes. Aunque el pecado puede llevarnos a sentir culpa o vergüenza, nuestra verdadera identidad está en Cristo. Él nos ve como justificados y santos, y nos llama a vivir de acuerdo con esa nueva realidad. La gracia de Dios no solo perdona, sino que también transforma, por lo tanto, debemos mantener una visión clara de quiénes somos en Él. El apóstol Pablo también nos advierte sobre la necesidad de tener cuidado con las influencias que nos rodean. En Romanos 12, 2, se nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente. Esta renovación nos ayuda a discernir la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. La vida del creyente debe ser un testimonio de la transformación que Cristo ha hecho en nosotros, mostrando al mundo el poder de su gracia para cambiar vidas. En conclusión, aunque los creyentes continúan enfrentando el pecado y las tentaciones, tenemos la certeza de que la gracia de Dios es suficiente para sostenernos. A través de la santificación, podemos vivir de manera victoriosa sobre el pecado, caminando en el poder del Espíritu Santo y buscando la voluntad de Dios en cada aspecto de nuestras vidas. Al hacerlo, glorificamos a Dios y reflejamos su luz en un mundo que necesita desesperadamente la esperanza y el perdón que solo Él puede ofrecer. Capítulo 8. Reflexiones finales. Vivir en la gracia de Dios. A medida que concluimos nuestro estudio sobre el pecado y su impacto en la vida del creyente, es fundamental centrarnos en la gracia de Dios, la cual es la base de nuestra redención y transformación. En Efesios 2, 8 y 9, se nos recuerda que por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Este versículo destaca que nuestra salvación no es el resultado de nuestros propios esfuerzos o méritos, sino que es un regalo divino, dado a aquellos que creen. La gracia de Dios es un tema recurrente en la Escritura, y su profundidad y belleza deben ser continuamente recordadas y celebradas. La gracia no solo nos salva, sino que también nos capacita para vivir de manera que agrade a Dios. En Tito 2, 11 y 12, leemos, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Aquí, el apóstol Pablo enfatiza que la gracia tiene un propósito activo en nuestras vidas. Nos enseña a renunciar a la impiedad y a vivir de una manera que refleje el carácter de Dios. La verdadera comprensión de la gracia nos impulsa hacia una vida de obediencia y fidelidad, guiados por el amor y la misericordia de nuestro Señor. Es crucial que los creyentes permanezcan en la gracia de Dios, especialmente en un mundo que a menudo nos tienta a desviarnos. Mantenernos firmes en nuestra fe implica reconocer que, aunque somos vulnerables al pecado, también tenemos acceso a la poderosa gracia de Dios que nos perdona y nos restaura. Él no solo nos acepta tal como somos, sino que también desea transformarnos a la imagen de su Hijo. Dios está siempre dispuesto a recibir a aquellos que se acercan a Él con un corazón sincero, buscando su perdón y guía. La gracia de Dios es un recordatorio constante de su amor incondicional y su deseo de que todos lleguen a la salvación. En cada tropiezo,
en cada momento de debilidad, podemos acercarnos a Él con confianza, sabiendo que su misericordia es nueva cada mañana. Lamentaciones 3, 22 y 23. Esta realidad nos debe llevar a vivir no solo en agradecimiento, sino también en la misión de compartir esa misma gracia y amor con los demás. Vivir en la gracia significa que extendemos el perdón a quienes nos ofenden, así como Dios nos ha perdonado. Por lo tanto, al reflexionar sobre nuestra vida cristiana, es vital recordar que el camino de la fe no se trata solo de evitar el pecado, sino de abrazar la vida plena que Dios nos ofrece a través de Cristo. Aceptar la gracia nos impulsa a vivir de manera diferente, a ser luz en un mundo oscuro, y a ser testigos de la transformación que solo Él puede realizar. En conclusión, la vida en la gracia de Dios es un viaje continuo que requiere nuestra atención y dedicación. A medida que nos esforzamos por vivir en obediencia a su palabra, recordemos que no estamos solos. El Espíritu Santo nos guía y fortalece. Mantengamos nuestros corazones y mentes centrados en Él, confiando en que su amor y misericordia nos sostendrán en cada paso del camino. Vivamos con la certeza de que, a pesar de nuestras luchas con el pecado, la gracia de Dios es suficiente para sostenernos, transformarnos y guiarnos hacia una vida de obediencia que glorifique su nombre.